Muchos andan contando los días desde que llegó Trump, como si fuese una condena. 54 días van ya o 77.881 minutos, por si te lo preguntabas. En apariencia sería tiempo suficiente para quebrar la economía de los Estados Unidos. Pues en una encuesta reciente, la respuesta a la pregunta ¿cómo calificarías el estado de la economía nacional? Arroja en el último mes resultados más negativos que preguntar a un atlético sobre Marciniak. Mucho se ha hablado también de la triste encuesta económica de la Reserva Federal de Atlanta, un tema que cubrimos por aquí. De lo que no se habló apenas fue de que, preguntados en esa misma encuesta por la salud del empleo, de nuevo se mostraron más pesimistas que un pavo en Acción de Gracias. Ciertamente, no faltan razones para sentirse como novelista ruso, sobre todo si se echa un vistazo a la bolsa para descubrir que el principal índice de Estados Unidos cae un 9% y el Nasdaq hace lo propio, casi un 13% desde sus máximos más recientes. Tal ha sido la caída y en tan mal momento que ha generado algo conocido como efecto de riqueza negativa, que yo sin saber pensé que sería esto lo que siente uno que tiene todo su ahorro en dinero fiat, pero no, en realidad es algo que se produce cuando una parte importante del ahorro de una economía está en bolsa y esta cae más de un 10%. Concretamente, el efecto de la actual caída sería equivalente al 12% del PIB de Estados Unidos. Como es probablemente algo que te dice poco esto del 12%, pues para que te hagas una idea sería como si toda la economía alemana en su totalidad hubiese desaparecido. Vamos, que esto del efecto riqueza negativo es lo que sentimos los bitcoiners año sí y año no. Uno de los problemas derivados de este efecto negativo de riqueza negativa es que llama a una menor actividad económica, lo que crea una especie de círculo vicioso. Vamos, se estima más o menos que por cada dólar de pérdida el consumo cae entre 2 y 5 centavos. Es posible, probable incluso, que por todos estos anuncios, todo esto que estamos viendo, todas estas encuestas, hayan sido lo que haya causado que en la última semana la amenaza de recesión en los Estados Unidos se haya convertido en trending topic. YouTube se ha llenado de vídeos sobre cómo el aparente caos creado por las políticas y despolíticas de Trump están ralentizando su economía y llevándola a una inevitable recesión. De hecho, la palabra recesión ha superado con creces su último récord de menciones. Ha sido seguramente la palabra más usada esta semana, solo por detrás de penalti y Julián. Y esta es para mí la señal de que todo está discurriendo de acuerdo a lo planeado. El 6 de marzo, apenas unos días antes de que la recesión se convirtiese en la palabra de moda, publiqué un vídeo en el que explicaba la tesis de que Trump podría estar buscando empujar la economía hacia una recesión técnica para así forzar a la Fed, a la Reserva Federal, a su Banco Central, a Jerome Powell, al menos a rebajar tipos y, a ser posible, ir más allá y conseguir que impriman dinero directamente, que moneticen la deuda. Este escenario parece que se ha cumplido a la perfección, al menos, claro, la parte de la recesión, y por tanto me parece lógico que avancemos ahora al siguiente escenario, no sea que el presente nos alcance. Y para ello tenemos que fijarnos en la realidad de esta famosa recesión, entender de dónde viene y dónde podría desembocar, para así saber si este es el suelo de Bitcoin, que a fin de cuentas es lo que importa. Así que dale like si tú también has hablado con tu madre de la recesión y veamos esto. Trump, como buen showman que es, disfruta siendo el centro de todas las críticas y acepta el protagonismo de todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, incluso si las tendencias económicas preceden a su llegada al poder. El PIB global, del cual es parte importante de Estados Unidos y también, claro, su gasto, alcanzó un máximo local en diciembre de 2024 y apenas un mes después de que Trump fuese elegido y un mes antes de que jurase el cargo, y cae un 2% desde entonces. Un 2% de menor crecimiento mundial estimado en apenas 3 meses. Como hemos visto, Trump solo lleva 77.881 minutos en el cargo. Así que
más que matar la economía, se podría decir que sus acciones, las que ha venido tomando en estos tantos minutos, tanto en el plano internacional, con la imposición, supongo, supuesta, porque realmente nunca está claro este tema, de los aranceles, y en el plano nacional, con los recortes estéticos del gasto público, han sido acciones que lo único que han hecho han sido rematar a una economía que ya venía famélica, que ya venía pidiendo el toque de gracia. Al tiempo, tanto él como Scotty Bessent, su secretario del Tesoro, se muestran, curiosamente, excesivamente cómodos, declarando que la recesión en Estados Unidos no solo es posible, sino que es algo aceptable. Esto decía Scotty recientemente cuando fue preguntado por las caídas en la bolsa de Estados Unidos. Cito: llevo 35 años en el sector de las inversiones y puedo asegurar que las correcciones son saludables. Bueno, son normales, no me preocupan los mercados. A largo plazo, si implementamos una buena política fiscal, desregulación y seguridad energética, los mercados tendrán un excelente desempeño. A ver, ¿qué presidente o alto cargo gubernamental, así que te suene, que te venga a la mente, acepta tranquilamente una recesión antes incluso de que esta llegue? O sea, porque puedo entender que llegue una y todavía salgas ahí a defenderla, pero hablar de recesión antes incluso de que haya habido recesión, esto me parece lo nunca visto. Es más, en las últimas horas, Scotty dijo esto otro al hablar sobre el estado de la economía estadounidense. Could we be seeing that this economy that we inherited starting to roll a bit? Sure. Podríamos ver a esta economía heredada flojear. Francamente, me va a costar mucho convencerme de que Trump, un presidente que valoraba su desempeño en el cargo durante su primer mandato en función de lo que hiciese la bolsa, que ahora está perfectamente cómodo con el mercado cayendo en picado. O sea, declaraciones como estas, tanto las de Bessent como las que está haciendo Trump al respecto de que todo está bien, me hacen pensar que todo esto no es más que un ejercicio de gestión de expectativas para lograr que el mercado acerque los objetivos que estos buscan. Y dentro de estos objetivos, claro, tendríamos la caída del dólar, la caída de los tipos de interés y la caída del precio del petróleo. Algo que está yendo por el momento la mar de bien. Pues Trump llegó al poder con estas tres metas: el dólar, el coste de la deuda y el coste del petróleo, y las tres están cumpliéndose desde su jura del cargo. Por ahora, digamos que lleva una mejor tasa de acierto que el que da los porcentajes para ganar la Champions. Y ahora que la recesión en Estados Unidos estaría al alcance de la mano, la clave es si conseguirán el principal objetivo, digamos el objetivo último, al que también se refería Scotty en esa entrevista. 50% of working Americans have gotten killed. We are trying to address that. We're trying to get rates down. Bajar los tipos de interés, es decir, convencer a la Fed de que afloje. Antes de ver qué cartas tienen tanto Scotty como Trump para conseguirlo y qué efectos tendría este afloje por parte de la Reserva Federal, tú también puedes obtener liquidez, en este caso usando tu Bitcoin como colateral. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, pues Firefish ha montado una plataforma que pone en común a personas que quieren prestar dinero a Bitcoiners, que dejan Bitcoin como colateral por esos préstamos, con personas que quieren liquidez y para ello están dispuestos a usar su Bitcoin como colateral. ¿Cómo funciona esto? Pues es muy sencillo, porque no implica en ningún caso el tú mandar tu Bitcoin a esta empresa, a Firefish. Tú lo único que haces es usar el protocolo de Bitcoin, la blockchain de Bitcoin, y dejar tu Bitcoin ahí bloqueado como respaldo de esos euros que te va a mandar esta otra persona. Como he dicho, es una plataforma peer-to-peer, de manera que Firefish lo único que hace es poner en común a las dos partes y solucionar en el caso de que, o sea, ejercer de árbitro en el caso de que haya algún problema. Todo esto me parece una manera genial de operar, porque si tú prestases tu dinero a un banco que te permitiese este mismo servicio, al final lo que estarías haciendo sería dejar tu Bitcoin ahí depositado, donde podría desaparecer, como muchas veces ha ocurrido. Lo bueno del sistema que ha creado Firefish es que en ningún momento te separas completamente de tu Bitcoin, o mejor dicho, en ningún momento dejas que ese Bitcoin pase al control de un tercero. Simplemente lo pones ahí como colateral, tú recibes tu dinero y en su momento devuelves el préstamo, y la persona que te presta
no solamente obtiene ese interés por ese dinero, sino que también está tranquilo sabiendo que como respaldo de ese dinero está el Bitcoin. Así que mírate esto de Firefish, usa el código UPSB para tener menos comisiones. Y si muchos, te diría, si muchos cuentan los minutos desde la llegada de Trump al poder, los bitcoiners contamos los minutos desde su último máximo histórico, unos 80.640 minutos, concretamente por si te lo preguntabas. Pero el último empuje alcista en el precio de Bitcoin fue unos días antes de ese momento en el que hizo ese máximo histórico, y fue concretamente a mediados de diciembre de 2024, coincidiendo justamente con el máximo local en las estimaciones de crecimiento de PIB global, y que, coincidencia o no, me inclino por qué no, también coincidió con el último máximo local en la liquidez global. Y esta me parece una buena referencia a tener en mente, pues muestra que Bitcoin tiende a ser el primer activo en moverse en función de lo que pase con las expectativas de crecimiento y gasto. En el momento en que estas empezaron a enfriarse, dicho de otra forma, en el momento en que Estados Unidos dejó de gastar dólares, dejó de meter dólares a la economía, dejó de imprimir dinero y meterlo en la economía, Bitcoin fue el primero en frenarse. Y por tanto, si ahora estamos cerca o en un punto de inflexión, Bitcoin podría hacer mínimos por aquí. Y las razones que se pueden esgrimir para argumentar que estamos efectivamente cerca de ese punto de inflexión vienen de Estados Unidos y también del resto de las principales economías globales. Estados Unidos está empezando a introducir dinero en la economía usando esta cuenta que tienen, la TGA, la Treasury General Account, la cuenta que gestiona Scotty y de la que han salido unos 400.000 millones en apenas unas semanas. Y aún quedan otros 400.000 millones ahí que acabarán saliendo hasta que su gobierno decida incrementar el techo de deuda, momento en el que esa liquidez que ha salido pues se empezará otra vez a recuperar. Es una hucha que usa el gobierno de Estados Unidos para casos como este, ¿no? En el que de repente pues toca ese techo de deuda famoso y entonces lo que hace es que empieza a gastar. Pero claro, como he dicho, en ese momento o en el momento en el que ese techo de deuda se alcanzó, esa cuenta estaba en los 800.000 millones, han salido ya 400.000, todo esto es nueva liquidez que entra al mercado. Pero, como he dicho, Estados Unidos no es el único que está empujando su gasto, que está tratando de empujar su economía a base de gastar más. El PBOC, el Banco Central Chino, hace poco se inventó un nuevo tipo de operación que podríamos llamar operaciones de recompra inversa directa, que bueno, básicamente son operaciones que genera o que hace el Banco Central, en este caso chino, para meter liquidez a la economía. La excusa que plantearon para hacer esto fue para que los bancos de su país tuviesen suficiente liquidez, reservas estables, bueno, yo que sé, lo típico que dicen los bancos centrales, ya sabes, para decirte que al final van a meter dinero ahí porque sí, porque les viene bien, porque entienden que es lo que hay que hacer. Bueno, esto introdujo 200.000 millones de dólares en su economía y consiguió motivar el alza de los rendimientos de sus bonos que estaban en caída libre. De hecho, el tema de la deuda china y cómo estaba ofreciendo pagando esos tipos de interés tan bajos, que llegaron a ser del 1,6%, fue un tema que vimos varias veces en algunos vídeos por aquí y que reflejaba la poca expectativa de crecimiento que había en China. Bueno, pues esas expectativas de crecimiento se han dado la vuelta gracias a que se han puesto a imprimir dinero como si no hubiese un mañana, que al final, como sabemos, es un poco lo que viene pasando en este mundo en el que nos encontramos. Y algo parecido también lo estamos viendo dentro de los bonos de otros sitios como Alemania, sitios como Francia o Japón, que se están convirtiendo rápidamente en competidores por la inversión global, como hemos visto ya en varios vídeos, sobre todo en relación al gasto prometido por Europa, de la mano de Alemania, que viene diciendo las últimas 2 semanas que va a gastar lo que haga falta y que por tanto se va a endeudar lo que haga falta y que va a meter liquidez la que haga falta. Bueno, pues todo esto, claro, está teniendo también un efecto en el precio, en el tipo de interés y en los precios, claro, que pagan sus bonos y que está haciendo que, claro, esos tipos de interés suban, lo que unido a esos tipos de interés que también suben en Japón y que también suben en China, pues lo que hacen es competir
con el bono estadounidense. Inicialmente, claro, toda esta nueva liquidez, todas estas decisiones por parte de los distintos actores internacionales de gastar dinero, pues puede traer un repunte de la liquidez global que sería positivo para el gasto, digo, para el crecimiento y por tanto para Bitcoin. Pero claro, la lectura más interesante, porque nos gusta ir un poquito más allá, es que el alza de los tipos de interés, el alza de los intereses que estamos viendo en esos bonos, Alemania, Japón, China, unido a la enorme cantidad de deuda estadounidense que hay que refinanciar este año, pues este año marca el vencimiento de gran parte de la deuda acumulada durante la pandemia, concretamente el 30% de la deuda total que tiene Estados Unidos, hay que refinanciarla este año. Bueno, pues todo eso puede presionar al alza los tipos de interés en Estados Unidos hasta quizás cerca del 5% en el bono a 10 años o incluso quizás por encima. Y esto, llevarse los tipos de interés a esos niveles, sería del todo inviable, tan inviable que puede ser lo que consiga finalmente convencer a la Fed, a Jerome Powell, para que baje tipos de interés y monetice deuda. De esta manera, siguiendo estos pequeños pasos tan sencillos, es como consigues orquestar una recesión para lograr tu objetivo de imprimir dinero. La primera parte está conseguida, cuando veremos la segunda. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame simplemente recordarte un par de cosas. La primera cosa que me gustaría recordarte es que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella para recibir un mail los fines de semana, generalmente los sábados. Bueno, pues en la última me ha gustado la entrevista esa que he compartido de Bessent, en la que hablaba de la injusticia de que el 50% más pobre esté siendo empobrecido por el alza en el precio de los activos y demás. Bueno, esas palabras que decía Bessent, ese tema, concretamente el de la injusticia, es uno que traté en esta última newsletter, así que si quieres leerla, pues ahí está, en la newsletter, así que te puedes suscribir y lo lees. En ese caso lo que hacía es centrarme en las diferencias entre Estados Unidos y Europa para este tema. Y bueno, habiendo dicho eso, también recuerda que si quieres autocustodiar tu Bitcoin puedes hacerlo y realmente es súper sencillo. Si alguna vez has pensado, oye, ¿cómo molaría esto de tener mi Bitcoin no en mi propia monedero y que así pues si la bolsa en la que lo tengo peta pues mi dinero no desaparezca? Bueno, pues si alguna vez has pensado esto, una Bitbox es un dispositivo que te permite hacer esto de forma muy sencilla y no solamente sencilla sino que también es barata porque hay un descuento si usas el código UPSB y no solamente es sencilla y barata sino que también es bastante profesional en el sentido de que te permite todo tipo de custodias, tanto si quieres crear monederos únicos como multifirmas, como otras pijadas posibles para la autocustodia, todo eso te lo permite una Bitbox y además es muy sencilla de usar, así que para mí es la mejor manera de empezar en esto de la autocustodia, es un buen ejercicio para echar ahí el fin de semana. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Gary Sinise, no sé cómo se dice esto. Bueno, es el actor conocido por su papel como el Teniente Dan, o sea que es el Teniente Dan. Y el Teniente Dan en Forrest Gump es un personaje que se nos muestra que necesita aceptar su nueva realidad, en este caso pues que no tiene piernas. Y esto de aceptar las nuevas realidades a veces puede ser difícil. Claramente en el caso del Teniente Dan era más difícil, pero nosotros también tenemos que aceptar la nueva realidad en la que nos movemos, que es una en la que prácticamente todo depende un poco de lo que decidan gastar los distintos países y de cómo quieran y de cuándo y cuánto quieran motivar el crecimiento a base de imprimir dinero.